Nota del autor. Las notas que necesitamos. Gracias por coincidir. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Qué tal, amigos y amigas de Nota del Autor? Qué gusto poderlos saludar nuevamente a través de este medio digital. Muchas gracias por su preferencia, infinitas gracias por seguir escuchando nuestras notas, las notas que necesitamos para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento personal. Como le había comentado en los dos podcasts anteriores, este sería el último programa donde voy a compartirle la relatoría del tercer libro de este doctor Yuval Noah Harari. Los 3 libros son bestsellers, son conocidos a nivel mundial y han hecho de este doctor una persona muy solicitada por los medios de comunicación para temas de geopolítica, para temas de historia, para temas de biotecnología, en fin. Si usted entra a YouTube, podrá encontrarse el canal del Dr. Yuval Noah Harari con bastantes seguidores y charla TED. La información que hay en la red es vasta, hay muchísima. En la actualidad se le ha preguntado al doctor acerca de la pandemia, acerca del orden mundial, en fin. Entonces, con este libro cerramos la serie de Yuval Noah Harari y esperamos su siguiente libro para poder compartirlo ante ustedes e invitarlos a leerlos. Son 3 libros que mueven las estructuras mentales, que mueven nuestras creencias, que son desafiantes y que nos ayudan a actualizarnos en muchos temas y sobre todo a pensar en los futuros escenarios que le pueden esperar a la humanidad. Le comparto esta reseña a través de la sección Mensaje en la Botella. Puede encontrar los videos en el canal de YouTube Nota del Autor. Lo mismo que va a escuchar ahorita lo puede encontrar en YouTube y otros libros más que le estamos compartiendo. La invitamos a participar en Mensaje en la Botella con un libro que usted considere que le puede servir a las demás personas. Prepare usted una reseña y enseguida nos contactamos para hacer una pequeña entrevista y la publicamos, ya sea en formato podcast o en formato video. La invitación está hecha, ayúdenos a hacer de este mundo un mundo de lectores. Sin más, los dejo con Mensaje en la Botella, reseña 21 lecciones para el siglo XXI. Espero que lo estimule a leer la obra completa. Ese es el objetivo principal. Mensaje en la botella, una metáfora para comprender que tenemos que ir en busca del conocimiento de los libros. En la actualidad, los libros importantes se enfrentan a grandes olas de información vacía para llegar a tierra firme y ser leídos. Mensaje en la botella, la conforman lectores que han recogido botellas con mensajes y que nos invitan a conocer su contenido sustancial. Abramos la botella que hizo un largo viaje y compartamos su mensaje. Bienvenidos. Amigos de Nota del Autor, muchas gracias por continuar viendo nuestras relatorías. Esperamos en el futuro que este canal se llene todavía de más lectores para que podamos invitar a otras personas a leer y hagamos de este mundo un mundo de lectores. En esta ocasión quiero compartirles la relatoría del libro 21 lecciones para el siglo XXI. Este libro está escrito por Yuval Noah Harari, este historiador, filósofo, doctorado en Oxford. Ha escrito 2 libros que anteceden a este, De animales a dioses, el Homo Deus es el segundo, y este que vendría siendo la tercera parte de esta trilogía.
Los 3 libros han sido bestseller, ha vendido muchísimas copias y se los comparto porque es una propuesta muy influyente actualmente en el mundo. ¿Qué podemos comentar acerca del autor? Ya lo compartía hace unos instantes, tiene un doctorado en Oxford, es científico y él es un estudioso de los procesos macrohistóricos del mundo. Sus argumentos principales para redactar su prosa son los hechos históricos. Los hechos históricos que pueden tener muchas interpretaciones, pero que sin lugar a dudas en ocasiones son muy contundentes y muy creíbles. En los 3 libros que él escribe se menciona la bioingeniería en Animales a Dioses, que lo escribe en 2014. Se menciona este concepto repetidas veces, pero con mayor énfasis en la parte final. Después, en el libro de Homo Deus, es un concepto que está desarrollado de la mitad del libro hacia adelante, hacia el final, con mayor fuerza, ya que el objetivo de ese libro, Homo Deus, es identificar los posibles destinos de la humanidad con la inminente llegada de la infotecnología, el Big Data y el apogeo del Internet de todas las cosas. También encontraremos en este libro, y no es extraño que en los 2 libros anteriores de igual manera, el tema de la inteligencia artificial. Nos vamos a dar cuenta cómo la inteligencia artificial puede generar cambios disruptivos de manera muy drástica en la convivencia de los humanos y de manera individual. Y por último, otro de los intereses fundamentales que en este libro cobra bastante relevancia es la estimulación transcraneal. Los experimentos que actualmente se llevan en algunos laboratorios del mundo ya dan cuenta de cambios en la red sináptica de los seres humanos al ponerse cascos de estimulación transcraneal. ¿Por qué recomendar este libro? Aunado a lo que estoy comentando, en este libro Harari dice que habla de asuntos actuales, algunos de los asuntos actuales que le ocurren al planeta y aborda la agenda inmediata, a lo que la humanidad tiene que prepararse en el futuro. Propone una visión global, hace un análisis no exhaustivo de algunos de los principales temas de la humanidad. No es un libro en el que te vas a sumergir en un tema y se te va a hacer eterno, se te va a hacer largo, sino que lo hace de una manera muy sintética y que ayuda mucho a entender cómo algunos hechos históricos pueden tener muchísimo significado en el futuro. Junto con estos, habla también de la sabiduría y estupidez humana. Es importante darnos cuenta cómo Harari va enalteciendo los grandes logros de la humanidad, los va subrayando, presume la inteligencia humana, pero al mismo tiempo la estupidez humana. Es decir, el ser humano ha hecho grandes cosas interesantes a lo largo de la historia que nos han sorprendido, pero también nos han sorprendido sus tropiezos y su estupidez. Es un libro que fomenta la reflexión, indudablemente, es un libro que engancha a la lectura, que no quieres dejar de leerlo y que te invita mucho a reflexionar sobre nuestra naturaleza como ser humano, sobre lo que hemos creado como humanidad y hacia dónde vamos. Toca el tema, ya lo había comentado en la parte introductoria, de la tecnología, la política, religión y el arte. La religión para Harari es un punto de crítica muy fuerte. Ya lo decía en el libro de Homo Deus, en la parte final, en los agradecimientos de ese libro, cómo hubo una persona que detuvo a Harari y le dijo: no seas tan malo con la religión, mejor llévatela tranquilo y borra estas partes. Harari dice que le hizo caso a ese amigo y que comprendió que la mejor tecla para escribir un libro y publicarlo es la tecla borrar. Pero en este libro yo creo que Harari no se guardó nada. Harari retoma aquellas ideas que quizás no incrustó, no publicó en Homo Deus y ahora con mayor fuerza las comparte en este libro 21 lecciones para el siglo XXI. Entonces la religión no se le escapa
Y déjenme comentarles algo. Tengan un criterio bastante amplio y expongan sus creencias a las de Harari. Bueno, más que creencias de Harari, a la evidencia empírica que nos muestra Harari. De seguro es un libro que va a hacer temblar, o mejor dicho, que va a confrontar tus creencias y tus mitos o algunos tabúes. Entonces, les recomiendo leer este texto. Yo voy a hablarles de una mirada muy panorámica, pero no voy a, o quiero intentar no quitarles el deseo por profundizar. Son 400 páginas, yo voy a hablar en pocos minutos, vale la pena que tú te sientes y lo consultes, para que te des cuenta de primera mano qué posición debes asumir. ¿Cuáles considero que son los temas principales de esta obra? Bueno, en la primera parte, antes de entrar, quiero decir en la introducción, antes de entrar a la primera parte, se habla del capitalismo. Y Harari menciona que el capitalismo es un relato más que ha tratado de organizar a la sociedad y que en la actualidad, en 2018, que es cuando sale este libro a la luz, el capitalismo tiene fallas, pero que la humanidad, aunque quiera cambiar el sistema de orden social, va a tener que regresar al capitalismo, con todo y sus fallas, ya que es muy complicado que haya un sistema de orden social nuevo. También nos introduce al tema de la infotecnología y el impacto que está generando la humanidad en estos tiempos y lo que viene en futuro. Asume el tema de la biotecnología como un elemento importantísimo en la evolución de la especie. Ya lo decía en Homo Deus, cómo el diseño inteligente está cambiando el ADN de las personas. En este libro no es la excepción, la biotecnología tiene una parte esencial, tanto así que habla de cambios gigantescos a gran escala que no vamos a comprender y que necesitamos trabajar o estudiar en ellos para podernos adaptar al entorno que viene más adelante. Quizás haya más clases de seres humanos, quizás haya un Homo Deus, un hombre genéticamente modificado, y los Homo sapiens tengamos que vivir con ellos. Es una propuesta para algunos muy futurista, muy irreal, pero lo que llama la atención de este texto es que cita hechos históricos y también diferentes hallazgos de la ciencia, evidencia empírica. Y ahí no hay posibilidad de decir esto es ciencia ficción. Más bien, comprender que la ciencia está avanzando a pasos agigantados y que nos espera una realidad que probablemente ni siquiera ahorita imaginemos o no alcancemos a imaginar. La filosofía, ya lo había dicho también, la religión y la ciencia se les acaba el tiempo. Esto quiere decir que los nuevos descubrimientos de la ciencia, los nuevos descubrimientos de la infotecnología, la biotecnología, la bioingeniería, van a acabar borrando los relatos antiguos que durante mucho tiempo dominaron a la humanidad. En la parte 1, Harari nos habla del inminente desarrollo de la inteligencia artificial. Nos dice que tarde que temprano la inteligencia artificial va a desplazar a muchas personas de sus trabajos y que quizás vaya a haber una clase inútil, una clase de personas inútil, desempleados, y que tenemos nosotros que adecuarnos a esa situación. Quizás en estos momentos tú estás estudiando una carrera profesional que en el futuro no va a tener trabajo, ya que la inteligencia artificial te lo va a quitar. Nos dice que habrá programas, habrá entidades que tengan inteligencia artificial que van a procesar millones y millones de datos de manera muy compleja y que el ser humano no podrá entender eso. Un tema de ellos es las finanzas. Las revoluciones de la biotecnología y la infotecnología. Junto con la inteligencia artificial, también Harari nos comenta que la infotecnología, que ya es una realidad en la Internet, desarrollada por muchas empresas que tratan de que les proporcionemos nuestros datos, esos datos que están recabando tarde que temprano van a servir para manipularnos y para controlarnos. Harari habla de una
posible llegada de las dictaduras digitales. Y la biotecnología, muy a la par de la infotecnología, la biotecnología se refiere, entre otras cosas, a la llegada del diseño inteligente. Cómo en ciertos laboratorios del mundo está habiendo ya experimentos de manipulación del ADN. Es una realidad, solo que es investigación que todavía está en pañales. Así lo comenta Harari. Nos habla de tecnología cyborg, nos habla de nanochips que van a entrar o que van a ser incrustados en nuestro cuerpo y que van a enviar algunas señales hacia nuestro teléfono inteligente o hacia una máquina que va a procesar esos datos biométricos y que nos va a estar dando diagnósticos. Quizás en el futuro los médicos pierdan el empleo, ya que la biotecnología junto con la infotecnología van a crear a través de la inteligencia artificial, van a crear robots que van a diagnosticar con mayor precisión que un humano. Entonces, nos alerta sobre el desarrollo de la inteligencia artificial a gran escala. En la parte 2, continúa hablando de las dictaduras digitales, cómo los algoritmos van a manejar las finanzas globales y van a tener cierta autonomía. Ya el hombre ya no va a estar a cargo de ellos, no los va a estar programando, sino que van a ser entidades que van a estar evolucionando poco a poco por sí mismas. El Big Data, el famoso Big Data. Nosotros, ya lo comentaba anteriormente, estamos otorgando permisos para que entren a nuestros contactos, a nuestro historial. Toda esa información que ya regalamos, que ya concedimos a Google, o a otra empresa, Amazon, etcétera, puede actuar en nuestra contra. Pueden hackear nuestro organismo, así como usted lo oye, hackear nuestro organismo o manipularnos, tomar las decisiones por nosotros mismos. Los algoritmos podrán aconsejarnos mejor que los sentimientos. También hace una crítica a esta parte de los sentimientos. En cierta ocasión, Harari dice que los sentimientos no son más que combinaciones bioquímicas en el cerebro. Los algoritmos van a descubrir cómo opera el cerebro y van a decidir por nosotros qué comida es la idónea para nuestro cuerpo, con quién casarnos, qué carrera profesional nos conviene. ¿No suena un poquito de ciencia ficción? Pero yo considero que es una realidad. ¿Cuántas veces nosotros no hemos entrado a internet, contestado una prueba y luego se nos ofrecen posibilidades? Bueno, los algoritmos a gran escala, alimentados con los macrodatos, podrán llegar a conocernos mejor que nosotros mismos a nosotros. Viene el caso de no fumar. Los sensores biométricos. Habrá algunos sensores biométricos, ya lo comentaba con anterioridad, de nuestro cuerpo, que se conectarán con nuestros dispositivos y nos dirán, según la bioquímica, según tu organismo, según los niveles de glucosa, bueno, qué sé yo, no soy médico. Según el estado de tu organismo, no te conviene fumar. Si lo haces, te quedan solamente 15 años de vida. O, según los datos biométricos de tus niveles sanguíneos, etcétera, tienes un 95% de estar incubando o de desarrollar un tipo de cáncer. Poco a poco perderemos la capacidad de tomar decisiones por nosotros mismos y los algoritmos las tomarán por nosotros. La inteligencia y la conciencia. La inteligencia para Harari consiste en resolver problemas y la conciencia, nuestra capacidad de sentir dolor, alegría, amor, etc. Dice que en la actualidad se está generando una barrera muy ancha entre la inteligencia y la conciencia, y ahí entran los algoritmos. ¿Quién posee los datos? Posee el futuro. Entonces, las revoluciones en la actualidad no las van a ganar los ricos, los más poderosos o las guerras. Las revoluciones las van a ganar quienes tengan la mayor cantidad de datos de la humanidad. En esta parte 2 se habla de la civilización o civilizaciones. Podrá ser un tema que a lo mejor no tiene mucha trascendencia, pero Harari le da un buen espacio en su libro para decirnos que no hay civilizaciones, que solamente existe una, y que lo que existe,
que la civilización egipcia, que los del Estado Islámico, que los del el hitlerismo, son solamente expresiones de la humanidad, son relatos construidos para separar a la humanidad en grupos, pero que solamente somos una sola civilización, que ha tenido muchas caras. Hace críticas muy fuertes al cristianismo, al islamismo y a los musulmanes, como tres de los grandes relatos ficticios que ha creado la humanidad. Ojo, ficticios. Le da, pero con todo. Ya lo comentaba yo al principio de esta relatoría. Nos insiste que tenemos que llegar como humanidad a la cooperación global y si no, pues nuevamente va a surgir el nacionalismo. El calentamiento global y las energías renovables son dos temas que para Harari son importantes y son los más reales, en los que tiene que ocuparse la humanidad en la actualidad. La disrupción tecnológica, como ya lo había comentado al principio, está generando cambios muy profundos en la vida relacional de las personas y en el orden del mundo. Bueno, si es que hay un orden, o en la forma de organizarse el mundo. La tecnología va a pasos agigantados y a muchas personas como yo en ocasiones nos cuesta muchísimo trabajo entender lo que hace una aplicación, lo que hace un sistema. Necesitamos estudiar la situación para poder entenderla, lo que hace 20 años pues no ocurría. Entonces la tecnología está generando una complejidad global interesante. 4.000 millones de años de selección natural, hoy se da paso al diseño inteligente. En esos 4.000 millones de años el ser humano fue evolucionando y todas las especies que hay a su alrededor, pero que en la actualidad hay la oportunidad en la que la biotecnología pueda incidir en el proceso evolutivo y alejarnos un poquito de la selección natural. No esperemos otros 25 millones de años para mejorar como especie. Ahora lo podemos hacer gracias al diseño inteligente, a la manipulación del genoma humano. Puede haber una inminente guerra nuclear o el colapso ecológico. Harari comenta esto. Hay que tomar en cuenta algo interesante. En Homo Deus, Harari deja atrás las guerras. Dice que las guerras ya no son posibles en la humanidad, que la humanidad está ocupada en otros temas. Y en este libro retoma con más fuerza el tema de la guerra nuclear y el colapso ecológico, como una llamada de atención para el mundo. La religión frente a la bioingeniería, la infotecnología, la inteligencia artificial, el calentamiento global o la ciberguerra. Híjole, es un tema bastante duro, es un tema en donde Harari pone mucho énfasis y nos cuestiona. ¿Qué va a hacer la religión frente a la bioingeniería, la infotecnología, la inteligencia artificial, etcétera? Obviamente su respuesta de Harari implícita es nada. Entonces, Harari augura un final de los relatos religiosos. Tarde que temprano estos relatos tienen que dar paso a otros nuevos relatos, a otras nuevas ficciones. Ojo, si tú que vas a leer este libro eres católico, decimos en México, de hueso colorado o de convicciones muy fuertes, quizás este libro te vaya a activar la bilis o vaya a pasar algo en tu interior. Necesitamos un criterio muy amplio para poder decir mi posición frente a los argumentos de Harari es esta. Entonces, vale la pena leer de repente argumentos que pueden ir en contra de mis creencias. Por eso Harari dice que en la actualidad las religiones y en el futuro, más bien en el futuro, pueden ser irrelevantes. En la parte 3 se habla del terrorismo nuclear. Si bien en el libro de Homo Deus ya hablaba del terrorismo, pero como que no espanta a nadie, como que no asusta a nadie, pero que siembra el terror, etcétera, etcétera, en este libro le deja un buen espacio al terrorismo, pero le agrega nuclear. O sea, ya no solamente estas pequeñas células independientes que atacan o bombas humanas a 30, 40 gentes,
ya no es la moda, es como una versión clásica del terrorismo. Ahora se habla de tener cuidado del terrorismo nuclear. Entonces Harari también nos pone bajo alerta. A mí me llama la atención cómo después de los 2 libros que escribió, en este tercer libro hay cambios de postura en Harari. Jamás subestimemos la estupidez humana. Cuando creemos que el ser humano está construyendo tecnología impresionante, viaja al espacio, crea una aplicación, crea la computadora cuántica, etcétera, viene una parte estúpida del ser humano, viene una parte incongruente. Recuerdo una parte de la película El planeta de los simios, de los 70, con Charlton Heston, que dice un simio esta frase: el ingenio humano va a la par de su estupidez. Yo creo que es una realidad. Somos muy inteligentes, pero también tenemos una parte estúpida. Ética antes que la Biblia. Vuelve nuevamente Harari a retomar el tema de la Biblia y nos dice que la ética viene mucho más atrás que cuando la Biblia la difundió. Y los filósofos también. Científicos señalan que en realidad la moral tiene profundas raíces evolutivas anteriores en millones de años a la aparición de la humanidad. Y la religión católica, el cristianismo, religión católica derivada del cristianismo, se adjudica la paternidad de la ética y la moral. Bueno, hay un derroche de argumentos de Harari para decir que esto ya tiene miles de años existiendo. Después nos habla de los libros escritos por el Homo sapiens imaginativos. Y esos libros, adivinen cuáles son de los más influyentes en la humanidad: la Biblia, el Corán, la Torá, etcétera, que no dejan de ser imaginativos. Termina ese capítulo hablando del laicismo. Harari es laico y defiende a capa y espada esta postura, y diciendo que puedes tú ser un laico bien a todo dar, buena onda, y aún así practicar a lo mejor algunas tradiciones religiosas de tu interés, pero que en el interior el laicismo puede conducir tu vida y puede generar un orden en la humanidad más agradable que el que tratan de instalar las religiones. En la parte 4, Harari nos habla del pensamiento individual y el pensamiento conjunto. Él comparte que la humanidad ha evolucionado en grupo y que el pensamiento individual no lo es. Siempre el ser humano está pensando en todos, no solamente en uno. Esto nos ha llevado a crear un mundo complejo. A mí me llamó mucho la atención esta postura de que el mundo es bastante complejo y que no alcanzamos a entender ni siquiera la realidad de nuestro pueblo, ni de la ciudad, menos del país en el que vivimos. El mundo se ha complejizado de tal manera que hay muchos procesos que no entendemos, ni que las ciencias alcanzan a comprender. Es más, dice que no hay una sola persona que pueda conectar todos los hilos de la humanidad. Estamos en un mundo altamente complejo. Comenta también que nos enfrentamos a las noticias falsas y que muchas de esas noticias falsas duran para siempre, duran milenios. ¿Y ubican a qué se refiere Harari con esto que acabo de decir? Así es, a las religiones. Las religiones para Harari son información falsa. Dice que la Biblia la equipara con Harry Potter y dice: son 2 ficciones que te envuelven, que te hacen creer, pero que no ve ninguna distinción entre una y otra. Mitologías nacionales en cada época. Cada época que ha vivido la humanidad ha creado sus propios mitos, y unos mitos duran milenios, otros duran algunos cientos de años. Un mito derriba otro mito y así va en ascendencia. O a lo mejor no en ascendencia, pero más bien se cambian los relatos para tener un orden social determinado. Ciencia ficción nos dice que en el futuro los libros que lea la humanidad van a ser de ciencia ficción.
y menciona algunas de las películas de ciencia ficción como la de Ex Machina, esta robot inteligente que dice Harari. El mensaje que subyace a esta película de Ex Machina es qué pasaría con la humanidad si le otorgamos el poder a la mujer, si la mujer se posiciona mejor, ¿verdad? No estamos aquí tocando el tema de género. El show de Truman y Matrix. Él nos habla de estas películas haciendo una analogía de lo que pudiera pasar en el futuro cuando nuestra mente pueda conectarse al Internet. Les digo, parece ciencia ficción, pero los invito a leerlo para que por propia mano conozcan los argumentos de Harari. Parte 5 nos dice de la resiliencia. Es una palabra que proviene de la ingeniería y que nos dice que a pesar de las situaciones que estamos viviendo, podemos mantenernos en pie y adaptarnos. Entonces Harari nos invita a que seamos resilientes, a que esperemos los cambios que van a venir o los que se están gestando, pero que nos adaptemos cuanto antes. Si no, pues nos va a llevar la marea. Dedicarse a enseñar las 4 Cs. El pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración y la creatividad. Bastante interesante. 2048 va a haber una migración masiva al ciberespacio, donde las identidades de género van a ser más fluidas y con nuevas experiencias sensoriales generadas por implantes informáticos. 2048. ¿Por qué esperarse a 2048? ¿Por qué no empezar a migrar nuestro pensamiento al ciberespacio? Esta es la idea, bueno, no la estoy retomando de Harari, pero esta es la idea de nota del autor. Migrar nuestras letras, migrar nuestro pensamiento liberado en las letras al ciberespacio. Y allá en esa instancia hacer contacto, como contigo, lector. Hackear humanos, ya lo había comentado anteriormente, nos puede llevar a que nos controlen, a que nos manipulen y poco se logrará hacer al respecto. Es un tema muy relevante. Imagínate que hackean tu sistema orgánico. Imagínate. Lo voy a dejar ahí en pausa para que tú te adentres a la lectura y conozcas lo que Harari quiere decir de esto. En YouTube, en las conversaciones TED, vamos a encontrar a Harari hablándonos de este hackear humanos, en qué consiste. El yo es un relato ficticio, ya lo comentaba desde Homo Deus, ahora le da un poquito más énfasis a través del budismo. El budismo de por sí dice que no existe el yo y que el yo es un relato. Como yo, como una instancia yoica individual, no existe. El yo deberíamos de aniquilarlo, deberíamos de exterminarlo. Eso dice el budismo. Yo no soy budista, trato de entender más o menos esta concepción. Yo tengo una profesión psicológica, pero hay algo muy interesante en el fondo de esta perspectiva budista que defiende Harari a capa y espada. También debemos de reconocer que Harari abre un poquito su personalidad y dice que tiene más de 20 años meditando y practicando un tipo de budismo o el budismo y que le ha traído muchos beneficios. Sin embargo, comenta que no es la panacea, no es lo que va a rescatar a la humanidad de sus problemas, pero lo recomienda. El universo no tiene un relato, ni el ser humano un sentido. Si tratamos de identificar cuál es el sentido del universo, cuál es el sentido de la creación, cuál es el sentido de la humanidad, dice Harari, no existe. No existe. No hay evidencia empírica, no hay evidencia científica que nos diga que el universo tiene un sentido, tiene un fin, tiene un objetivo, ni mucho menos el humano. El humano construye su sentido de vida a partir de lo que cree, de lo que piensa, de lo que imagina. Pero realmente la vida humana no tiene sentido. Ya lo había comentado en el libro de Homo Deus, cómo el sentido es construido por los propios relatos que están en nuestra mente. Realmente la humanidad no tiene sentido. Por último, en la parte 5, ya les había comentado, les adelanté un poquito sobre esto, el impacto de la meditación. Es un instrumento para observar directamente
la mente. Luego Harari dice en otro pequeño capítulo que la ciencia y la meditación tienen que unirse. De hecho, hay experimentos muy interesantes de neurocientíficos que trabajan con la meditación. No es que ellos se pongan a meditar, sino que estudian cerebros de personas que meditan. Y ahí encuentran algo interesante. Harari dice que la meditación podría ser algo que nos ayude a explorar nuestra mente y a entender nuestra mente antes que los algoritmos lo hagan por nosotros, nos manipulen después y nos controlen. Es mejor comprender nuestra mente antes que los algoritmos lo hagan por nosotros. ¿Cuáles son las tesis del autor según mi perspectiva? 1. El impacto disruptivo de la bioingeniería, infotecnología y la inteligencia artificial en la humanidad. El impacto, lo que viene. Esto nos dice qué tenemos que hacer como humanidad, cómo nos tenemos que preparar para ello. La definición del ser humano está cambiando. El yo. Harari nos dice desde el libro de Homo Deus que no hay individuos, que hay dividuos, que estamos perdiendo libre albedrío, o mejor dicho, en palabras de él, no tenemos libre albedrío, y su libertad condicionada por el Big Data, ¿sí? Nuestra libertad la estamos dejando en manos del Big Data. Al final, el Big Data va a controlar casi nuestra existencia. Otro aspecto importante que se menciona como tesis en estos 3 libros es la complejidad del mundo en la que vivimos. Que estamos como humanidad a un paso de abandonar los relatos ficticios frente a la revolución científica. Si bien los hallazgos actuales de la revolución científica son muy prometedores, dice Harari que estos van a terminar con los relatos ficticios. ¿A qué se refiere? A la religión o quizás algunas corrientes filosóficas que no aportan mucho a la humanidad. La urgente necesidad de consolidar la cooperación global. También en este libro, con mayor énfasis, menciona que la humanidad tiene que crear lazos de cooperación global, si no, va a haber un colapso mundial. La meditación no como una panacea, sino como un instrumento para observar directamente la mente antes de que el Big Data lo haga por nosotros. Bueno, ya lo comentaba en la diapositiva anterior. Ser resilientes en un mundo que cambia muy rápido. Es decir, no estar como espectadores, adentrarnos a lo que está ocurriendo en la humanidad y tratar de adaptarnos a estos cambios tan vertiginosos. Los avances del diseño inteligente también van a crear cambios disruptivos en muchas áreas y en muchas ciencias. Conclusiones personales. Se debe admitir que Harari hizo algunos cambios en sus argumentos. En Homo Deus daba por finalizada la actuación bélica del hombre como algo que ya quedaba en el pasado. En esta obra señala que una guerra nuclear puede darse y que el terrorismo nuclear también tendría su oportunidad. El terrorismo en el libro Homo Deus estaba minimizado, pero ahora es un problema a considerar. Este cambio de pensamiento lo justifica con la frase estupidez humana, en la página 6 y con mayor énfasis a partir de la 221, argumentando que la estupidez del Homo sapiens siempre nos dará sorpresas en el curso de la historia. No se profundiza en el diseño inteligente y pone mayor atención al impacto de la infotecnología, la biotecnología, algoritmos como tecnología que provocará cambios profundos en la vida privada y relacional del ser humano. Aunque se habla del diseño inteligente, ya en este libro no se profundiza tanto como se hizo en Homo Deus. Es reiterativo su discurso en torno a la capacidad humana de crear narraciones ficticias y los límites de estas frente al apogeo tecnológico. O sea, este tema está bastante mencionado en los 3 libros y dice que los relatos ficticios, como la religión, van a desaparecer tarde que temprano. Harari estimula la imaginación humana y nos propone distintos escenarios futurísticos de la humanidad, basándose en muchas ocasiones en evidencia empírica sólida, lo cual se tiene que agradecer porque permite tener una visión global de algunos de los principales dilemas de la humanidad.
Bueno, esas son mis conclusiones. La invitación está ahí para que lean este libro. Yo les recomiendo que si tienen la posibilidad de adquirirlo en formato electrónico, lo van a leer muy rápido. Tengo un video en este canal donde hablo de mi experiencia en los libros electrónicos. Tómenla en cuenta, no es la mejor experiencia del mundo, desde luego, pero ayuda mucho a tener mayor agilidad para leer. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este mensaje en la botella presentado por notadelautor.com. Nos vemos en el siguiente mensaje en la botella y la recomendación de siempre, sigamos leyendo. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima Nota del Autor.